Tengo un enorme respeto por las siglas que usted representa, señor Sánchez. Son las siglas que fundó un socialista ejemplar, un socialista con principios. Son las siglas que representaron hombres y mujeres de talento y dignidad irrepetibles, como Margarita Nelken, como Indalecio Prieto o como Juan Negrín. Son las siglas del partido de mi abuelo, socialista de una época en la que ser socialista llevaba antes a la cárcel y al pelotón de fusilamiento que a los consejos de administración de las grandes empresas. El suyo fue también, señor Sánchez, el partido de la ilusión, del cambio y de la modernización, y contó y cuenta hoy también con mujeres y hombres de gran valía con los que nos encantaría poder trabajar. Pero su partido fue también el del enriquecimiento rápido. ¿Recuerda usted, señor Sánchez, cuando Solchaga decía que España era el país en el que más fácil era hacerse rico? Su partido fue también el partido del crimen de Estado. Desconfíe, señor Sánchez, de los consejos de aquellos que tienen manchado su pasado de cal viva. Desconfíe, señor Sánchez. Y su partido fue durante mucho tiempo también el partido del tráfico de influencias que dio la espalda a los trabajadores españoles. Por eso, señor Sánchez, para gobernar con ustedes le exigimos y le exigiremos siempre garantías para que no se repitan los errores del pasado. Su partido, señor Sánchez, recibió el pasado día 20 el más duro veredicto de las urnas. El suyo fue, con diferencia, el peor resultado jamás obtenido por un candidato del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno. Y, sin embargo, eso que Maquiavelo llamaba fortuna y que el señor Rivera maneja mejor que usted, quiso darle la posibilidad de encabezar un gobierno histórico que acometiera en serio las reformas económicas para corregir la desigualdad y el empobrecimiento. Pero usted prefirió escuchar la voz de los poderosos, que no pararon de decirle con Podemos no, antes cualquier cosa que un acuerdo de gobierno con Podemos. Ayer presentó usted un pacto a la medida de las oligarquías, sin tan siquiera un mínimo disimulo gatopardiano. Su alusión gastronómica de ayer, a propósito del mestizaje ideológico, fue una pobre forma de justificar su capitulación ante una fuerza política que usted ayer definía como las nuevas generaciones del Partido Popular. Vamos a votar que no a su investidura, señor Sánchez, y le voy a explicar por qué. El pacto que presenta imposibilita revertir los efectos más duros de la crisis y consolida las principales políticas del Partido Popular. Quizá ello tenga que ver con los economistas que lo han negociado. Uno de ellos trabajó para PricewaterhouseCoopers, creo que esta vez lo he pronunciado un poco mejor. Una firma especializada en asesorar sobre cómo privatizar, y el otro economista trabajó para Liberbank y para la Fundación FAES. Si me acepta un consejo, señor Sánchez, la próxima vez mande a un socialista a hablar de economía. Ustedes apuestan, exactamente igual que el Partido Popular, por el cumplimiento dogmático del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. No se puede, señor Sánchez, hablar de estado del bienestar y mantener esa senda suicida de reducción del déficit público. Los trabajadores en precario, las mujeres con hijos y familiares a su cargo, los parados que no reciben ninguna prestación, las familias desahuciadas por los bancos, las abuelas y abuelos obligados a estirar su pensión para ayudar a su familia, son las víctimas del dogmatismo económico neoliberal que debemos superar. No me sorprende el conformismo neoliberal en Ciudadanos, para quien la palabra liberal nada tiene que ver con el sentido que le dieron los revolucionarios españoles hace 2 años. Para ellos la palabra liberal tiene que ver con defender a los privilegiados, pero esperaba otra cosa de un socialista, señor Sánchez. El sufrimiento de nuestra patria se mide con cifras. 18.000 millones de euros recortados a la educación por parte del Partido Popular, y ustedes no pretenden revertir esos recortes. La marea blanca y la marea verde señalaron estos años el camino de la sensatez. No es aceptable que su propuesta no se plantee acabar de una vez por todas con el copago sanitario y eluda con circunloquios la imprescindible derogación, con esta palabra, de la LOMCE. Escuche usted a las mareas, señor Sánchez. Permítame que me refiera a la vivienda.
Para hablar de vivienda en España hay que reconocer que se han violado los derechos humanos mediante desalojos forzosos sin alternativa habitacional y condenando a la gente a deudas perpetuas. Ustedes en su pacto no prohíben los desalojos forzosos sin alternativa habitacional y pretenden que la gente siga pagando después de entregar su vivienda. Nosotros no somos ambiguos y proponemos las 5 de la PA, dación en pago retroactiva, señor Sánchez, alquileres asequibles, fin de los desahucios sin alternativa habitacional, fin del acaparamiento de las viviendas vacías por grandes especuladores y garantía de suministros para acabar con los cortes de luz, de agua y de gas, que son también derechos humanos. Quiero desde esta tribuna rendir homenaje a aquellos que se juegan su libertad y su integridad física por defender el derecho a la vivienda. Muchas gracias. En materia laboral, señor Sánchez, su pacto no defiende a los trabajadores. Nada sorprendente en el caso de Ciudadanos, pero sí en un partido que se dice socialista. Han dejado ustedes abierta la puerta al abaratamiento del despido, en tanto que su pacto no especifica si el trabajador costeará o no, le hago una pregunta, el llamado fondo austríaco que propone para financiar el despido. Mantienen ustedes la reducción en las indemnizaciones por despido de la reforma laboral del 2012 que usted dice aquí que quiere derogar. Su pacto mantiene la ampliación de las causas del despido objetivo, la supresión de la autorización administrativa previa a las regulaciones de empleo, las facilidades para descolgarse unilateralmente de los convenios colectivos, así como la eliminación del control sobre las horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial. Con la nueva figura contractual que ustedes pretenden llevar a cabo, los contratos temporales ya no necesitarán motivación alguna y podrán utilizarse para puestos indefinidos. Lo que están haciendo ustedes, señor Sánchez, es dar carta de naturaleza al fraude y favorecer la precariedad. De seguir así, cediendo a la presión naranja, no se extrañe si cualquier día los trabajadores le exigen que entregue la S y la O de sus siglas, señor Sánchez. Señor Sánchez, por justicia y por eficacia, nuestra propuesta es clara y sin ambigüedades. Hay que derogar las 2 últimas reformas laborales y defender el empleo de calidad. En materia tributaria, su capitulación frente a la naranja mecánica es sonrojante. Mantienen ustedes la reforma fiscal aprobada por el Partido Popular en 2015, renunciando a reformar la suficiencia y la progresividad de nuestro sistema. Dicen ustedes querer reformar el impuesto de sociedades con el objetivo de acercar los tipos efectivos a los tipos nominales, y eso está bien. Pero desde el momento en que su socio les impone retirar la tributación mínima al 15% para las grandes corporaciones empresariales, su reforma del impuesto de sociedades se queda en nada. Señor Sánchez, nosotros no somos ambiguos en nuestra propuesta. España necesita una reforma fiscal que garantice la solidaridad de las rentas más altas y que asegure ingresos suficientes para invertir en la gente. En materia de pensiones, su pacto resulta también decepcionante. En noviembre de 2013, ustedes criticaron la reforma de las pensiones del Partido Popular y dijeron con toda la razón que era injusta y que empobrecía a los pensionistas. El pacto que nos presentan hoy no modifica aquella reforma de las pensiones que redujo el poder adquisitivo de los pensionistas. En lo que se refiere a la política exterior, su pacto es un compendio de vaguedades y especialmente en lo que toca a Europa. De nada sirve enumerar vagamente principios cuando no se traducen en políticas reales. La realidad es que Europa está al borde de un abismo social y, señor Sánchez, créame, no caben medias tintas al respecto. Hace 10 días, el Gobierno en funciones dio un ok vergonzoso al chantaje que impuso David Cameron a la Unión Europea. Yo estuve en la sesión de la Comisión de Exteriores y escuché al representante socialista criticar el acuerdo, decir que era un atropello jurídico, una amenaza al proyecto europeo, un precedente irreversible que ponía en riesgo la cohesión del proyecto de Europa. La crítica era razonable, pero después, ¿qué hicieron ustedes? Lo de siempre, no se opusieron al acuerdo. Esa misma actitud mantienen ustedes frente al TTIP, que supone una amenaza a los derechos sociales, ambientales y a la soberanía popular. Ustedes critican algunos elementos de ese tratado, pero a la hora de la hora, ustedes lo votaron con el Partido Popular en el Parlamento Europeo. Yo estuve allí. Nosotros, señor Sánchez, no somos ambiguos en nuestra propuesta. Hace falta un gobierno que defienda el proyecto europeo, pero no ese casino financiero en el que los pueblos pagan las facturas de la fiesta de los banqueros.
En materia de política de asilo y refugio, su pacto incluye de nuevo muchas generalidades y pocas garantías. No se puede ser tan ambiguo, señor Sánchez. Hay que exigir la reforma del reglamento de la Ley de Asilo de 2009 para que se pueda solicitar asilo diplomático en embajadas y consulados de terceros países. Eso evitaría imágenes vergonzosas como las de un niño muerto en la playa. Señor Sánchez, es imprescindible restablecer la legalidad en la frontera sur, poner fin a las devoluciones en calientes y eliminar las concertinas. No está eso en su pacto. Es lamentable que se hayan olvidado de ello. En su discurso de ayer se olvidó usted de los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En esta Cámara algunos se han llenado la boca hablando de España mientras concedían medallas a las vírgenes en lugar de a los agentes que trabajan en la calle. Muchos de ellos tienen que pagarse con su dinero los chalecos antibalas por falta de presupuesto y a los agentes de la Guardia Civil se les sigue negando el derecho a la sindicación. Hace falta un gobierno que defienda los derechos de los que nos protegen. En política energética hay algunos buenos propósitos, pero sin garantías ni concreciones de cumplimiento. También hay incoherencias. Ayer habló usted, señor Sánchez, de cerrar las centrales nucleares que cumplan 40 años de vida útil. Señor Sánchez, ninguna central nuclear en funcionamiento en España va a cumplir 40 años de vida útil en esta legislatura. No nos tome el pelo usted, señor Sánchez. Lo más grave de su pacto, en lo que se refiere al mercado eléctrico, es que no habla de terminar con los beneficios caídos del cielo de las eléctricas y las nucleares, ni se aborda el sistema de fijación de precios. El sistema eléctrico requiere auditoría completa, no solo de los costes regulados, también de los costes de generación y distribución y de la deuda asociada al déficit de tarifa. Nosotros no somos ambiguos. En nuestra propuesta hay que acabar con los miles de millones de euros de sobreretribuciones injustificables que recibe el oligopolio eléctrico y que encarecen la factura de la luz que tienen que pagar todos los ciudadanos. Que no toquen siquiera de refilón estos temas dice mucho de su sumisión reverencial al oligopolio de las eléctricas. Querría detenerme en más aspectos de su pacto, pero como es lógico, los tiempos reglamentan este debate, los limitan, y está bien que sea así. Mis compañeros de En Comú Podem y En Marea ampliarán ahora nuestro análisis de su pacto.